Buenas tardes para todos, estamos acá con un nuevo video sobre el origen de la filosofía, sobre esta introducción a la filosofía que estamos proponiendo. El video del día de hoy va a estar enfocado particularmente en este origen no histórico, aunque vamos a hablar algo de la historia, sino más bien conceptual de la filosofía, lo que se llaman las causas del filosofar, y luego vamos a precisar algunos de los primeros filósofos que han planteado o que han aparecido en la historia de la humanidad y que han dejado huella hasta el día de hoy. Empezando entonces con lo que se han dado en llamar a lo largo de la historia de la filosofía, las causas del filosofar. Es decir, la pregunta de ¿por qué el hombre comienza a tener un pensamiento filosófico, reflexivo, cuestionador? ¿Qué lo lleva a hacerse preguntas de tipo filosóficas? Hay muchas respuestas a estas preguntas, pero generalmente se han podido concretizar en tres. En primer lugar, el asombro. En segundo lugar, la duda. Y en tercer lugar, las situaciones límites. Vamos a analizar brevemente cada una de estas causas para que nos quede claro, digamos, qué lleva al hombre a filosofar. Como les decía, estas son tres causas sintéticas. Hay muchas más y podríamos profundizar muchísimo al respecto, pero la idea es hacer una introducción a la filosofía, no un análisis exhaustivo de los temas. En primer lugar, entonces, tenemos el asombro. El asombro como causa de la filosofía. El asombro frente a la realidad, frente a lo que existe, es para el filósofo una cuestión vital. No es simplemente un acto aislado, sino que es casi una posición frente a la vida. El filósofo es aquella persona que no se deja invadir por el acostumbramiento, por la monotonía, sino que hace un esfuerzo personal, trata de lograrlo, de que la realidad siempre encontrar aquel aspecto sorprendente, asombroso, conmovedor. Si nos ponemos a pensarlo brevemente, nuestro mundo, el lugar donde vivimos, las situaciones que nos tocan vivir a lo largo de nuestra vida, incluso las cosas más pequeñas, son dignas de maravillarnos, son dignos de generar en nosotros una actitud verdaderamente de asombro. Yo siempre en clase pongo más o menos el mismo ejemplo. Imaginemos que en el mundo, en el universo, el planeta Tierra nunca hubiese tenido un satélite. Imaginemos que es tal cual como lo conocemos ahora, todo funciona más o menos igual, pero la Luna nunca existió, no existía, no apareció. Imaginemos hipotéticamente. ¿Qué sucedería si de pronto una noche salimos a nuestro balcón, salimos al patio y la humanidad entera encuentra de golpe flotando en el aire ese enorme satélite al cual llamamos Luna? ¿Cuál habrá sido la reacción de la humanidad? ¿Cómo titularían los diarios, los noticieros, la televisión, la internet? ¿Qué dirían acerca de eso? ¿Cuál sería la actitud frente a la aparición de semejante acontecimiento? Sin embargo, como estamos acostumbrados a ver la luna cada vez que salimos a la noche y no está nublado, ver la luna es casi una cuestión más que nos pasa desapercibida, que no le damos importancia. Bueno, el filósofo intenta no permitirse eso, pero no solo en cuestiones así tan grandilocuentes como puede ser la aparición de un satélite, sino en toda su vida. Trata de vivir sorprendido, vivir asombrado por la realidad, porque la realidad en verdad es asombrosa. Y esta actitud de vivir asombrado frente a la realidad lleva a que el hombre pueda profundizar en ella, porque si nos acostumbramos a la realidad, si la realidad se nos impone como algo cotidiano, común, vulgar, no la vamos a cuestionar, no vamos a reflexionar al respecto. Pero si esa misma realidad se nos presenta como algo que nos causa asombro, como algo que nos moviliza interiormente, ahí sí podemos llegar
a cuestionarla, a preguntarnos, a reflexionar al respecto. Es por eso que el asombro es una de las grandes causas del filosofar. La segunda de las causas es la duda. Hemos dicho que a la filosofía se la suele comparar con esta edad que transitan los niños entre los 2 años y los 7, 8 años, depende de cada uno de ellos, en la cual viven preguntando el porqué de las cosas. Y no se conforman con la primera respuesta, sino que intentan ir más allá. La pregunta del por qué, ¿sí? O la pregunta por el qué, yendo un poquito más, es una pregunta que tiene su origen griego, es una pregunta griega. ¿En qué sentido? Que es una pregunta por el fundamento de las cosas, ¿sí? La actitud filosófica o el filósofo siempre intenta indagar por el por qué y trata de no conformarse con esta primera respuesta. Esta actitud filosófica es realmente necesaria en el mundo de hoy. Generalmente vivimos convencidos de que la única realidad es la que se nos impone y muy pocas veces intentamos preguntarnos realmente si es verdad lo que nos están diciendo. No nos preguntamos el porqué de las cosas. Solemos mirar la televisión, leer en las redes sociales, escuchar lo que dijo algún compañero, algún amigo, alguna persona y repetirlo casi como loritos. Y nunca o muy pocas veces tenemos esta actitud de decir, espera, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que ser así? Bueno, esa actitud es propiamente filosófica y tiene mucho que ver con lo que ha llevado a los hombres a generar un pensamiento de tipo filosófico. El porqué de las cosas, el preguntarnos, el buscar sus fundamentos, nos ayuda a profundizar en la realidad, ¿sí? Nos lleva a tener un conocimiento mucho más profundo de las cosas. Y en tercer lugar, algo que realmente es conmovedor si nos ha sucedido y nos sucede siempre o nos va a suceder y que nos lleva a hacernos preguntas existenciales o a tener un pensamiento de tipo reflexivo, son las situaciones límites. Las situaciones límites son aquellos momentos en nuestra vida en los cuales nos sentimos justamente limitados, donde tocamos un extremo, donde vemos que de ir más allá no sabemos lo que puede suceder. Situaciones límites son la muerte, la enfermedad o el amor humano, el amor que de alguna manera nos debilita, nos pone frágiles frente a la otra persona. ¿Y por qué estas situaciones son causas de filosofar? Justamente porque, por ejemplo, la cercanía de la muerte o la muerte de un ser querido nos lleva a preguntarnos por el sentido de la propia existencia humana. ¿Somos solo realmente esto? Nuestra vida son, en el mejor de los casos, 60, 70, 80 años, 100 años si quieren. Y ahí se termina todo y no hay más. Y ese deseo que tiene el hombre de vivir para siempre, de no morir, es en vano. ¿Por qué queremos vivir? ¿Por qué hay en nuestra naturaleza ese deseo insaciable de vida? ¿Qué nos lleva a eso? La cercanía de la muerte nos llega a preguntarnos por el sentido de nuestra vida. Si con la muerte se termina todo y ahí se acaba toda la realidad, ¿vale la pena vivir? ¿Realmente tiene sentido la existencia? Y en este punto vamos a tener dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que abre la puerta a lo trascendente y que le da un sentido a la vida, o un pensamiento nihilista, totalmente inmanente, que ve en la muerte el acabose, el fin de todo, y tenemos, por ejemplo, el nihilismo nietzscheano. Nietzsche va a plantear justamente eso. La vida no tiene ningún sentido, tiene ningún sentido. La enfermedad está relacionada también con la muerte, cuando el hombre se siente débil, se siente frágil, ¿sí? Comienza a hacerse preguntas existenciales o preguntas por el sentido de la vida, el sentido de la realidad.
Y por último, algo tal vez más cercano, más experimentable por nosotros, es el amor humano. En el amor humano el hombre se siente frágil, se entrega de alguna manera a la otra persona diciéndole, soy esto, y frente a lo que soy me muestro sin máscaras, sin caretas, y me expongo ante lo que el otro pueda hacer conmigo. Por eso también el amor me lleva a hacerme preguntas de tipo trascendentes. Esto con respecto a las causas del filosofar, que son entonces asombro, duda y situaciones límites. La importancia de estas cuestiones para la filosofía es realmente interesante porque nos lleva a interiorizarnos de por qué el hombre tiene este tipo de preguntas y realiza este tipo de reflexiones. Esto vendría a ser como el origen conceptual de la filosofía. Pasemos ahora al origen histórico. Nosotros vamos a tomar como origen histórico de la filosofía el pensamiento occidental, que surge en Grecia, más precisamente en la costa jónica, y siendo un poquito más preciso, en la ciudad de Mileto. En la ciudad de Mileto vamos a tener los primeros pensadores estrictamente filosóficos que reciben el nombre de presocráticos, básicamente porque son los filósofos anteriores a Sócrates, que es como el gran filósofo griego, el primer gran filósofo griego. El primer filósofo presocrático que vamos a ver en el video de hoy es Tales de Mileto. Todos ellos, todos los presocráticos, van a tener como una misma característica en común, que es buscar lo que ellos llaman el arjé de las cosas. ¿Qué significa esta palabra? Arjé básicamente significa el principio de la realidad, el origen de todo lo que existe. Lo que intentaban o proponían estos filósofos explicar es que la realidad, lo que existe, la naturaleza, tenía un mismo principio, como un mismo origen. Y cada uno de ellos veían ese primer principio en distintas cosas. En el caso de Tales de Mileto, que vivió en el siglo VII a.C., va a proponer como arjé, como el principio de todo lo existente, el agua. ¿Por qué Tales dice el agua? Básicamente porque él reflexiona de la siguiente manera. Todo ser vivo, en su origen, la simiente de todo ser vivo, es húmeda, viene de la humedad, desde la semilla de una planta hasta el óvulo y el espermatozoide de cualquier animal, necesita de la humedad y son como situaciones que están relacionadas con la humedad. Y él ve en eso como el principio de la vida. Y aún reflexiona un poco más. Él se pregunta y afirma, si una persona o cualquier ser vivo no recibe agua o no recibe humedad durante un breve periodo de su existencia, normalmente muere, ¿sí? La falta de humedad provoca la muerte. Es más, lo seco es sinónimo de lo muerto, ¿sí? Y lo húmedo, lo mojado, el agua es sinónimo de vida. Tiene que ver con la vida, ¿sí? Por eso es que Tales veía en el agua como el principio de todo lo que existe, ¿sí? Ese es Tales de Mileto. En segundo lugar vamos a tener a Anaximandro. Anaximandro también de Mileto, de la costa jónica, va a ser, o se piensa que es discípulo de Tales, pero él va a decir, el agua es algo que ya está dado en la naturaleza, no es el origen de todo lo que existe. El origen de todo lo que existe, va a decir, es el apeiron. Apeiron. Apeiron es una palabra griega que la podríamos llegar a traducir como lo indeterminado, aunque también podríamos decir que es lo infinito o lo eterno. Básicamente lo que dice Anaximandro es que el principio de todo lo que existe es una especie de divinidad que está en toda la naturaleza. Anaximandro va a caer en lo que hoy podríamos denominar un panteísmo. Plantea que
todo lo que existe tiene como fundamento esta especie de divinidad a la cual denomina Apeiron y que de alguna manera, como les decía recién, cae en una especie de panteísmo. ¿Qué quiere decir panteísmo? Bueno, que todo es Dios. Panteísmo es una palabra griega, viene de pasapán, que significa todo, y teos, que significa Dios. Es decir, el panteísmo lo que afirma es que todo lo que existe es como parte o manifestaciones de una gran divinidad. Para Anaximandro va a ser exactamente así. La naturaleza es como la gran madre naturaleza, va a ser como de alguna manera todo lo que existe va a salir de ella y es una especie de Dios. ¿Por qué es una especie de Dios? Porque existe desde siempre, es eterna. Recuerden que para los griegos el mundo material en general es considerado como eterno, no tiene un comienzo en el tiempo, sino que siempre existió. Es considerado ilimitado, o sea, infinito, y casi omnipotente, porque todo lo que existe surge de ella. Es Anaximandro, que es el discípulo de Tales. Nos quedan en el medio muchísimos otros presocráticos que valdría la pena trabajarlos y estudiarlos, pero vamos a hacer un salto a los últimos dos, tal vez los dos más importantes, que son Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides van a ser como los dos grandes precedentes de los grandes pensadores griegos, fundamentalmente de Platón. Y si bien entre los dos las posturas que van a tomar se pueden considerar opuestas, van a ser quienes mejor logren tener como una metafísica de la realidad y un primer pensamiento de mayor abstracción y no tan pegado a la naturaleza de las cosas. En primer lugar, Heráclito en los fragmentos de sus poemas que nos han llegado hasta hoy en día, va a afirmar una frase que ha quedado muy famosa en la historia de la filosofía, que dice: nadie se baña dos veces en el mismo río. Con esto Heráclito quería decir básicamente que cuando uno se mete a un río y luego sale y se vuelve a introducir, las aguas en las cuales ha vuelto a meterse no son las mismas en las que se metió primero, y uno mismo no es el mismo porque ha cambiado. Heráclito tenía una visión de la realidad como un constante devenir, un constante cambio. Todo cambiaba, todo fluía, no había nada que permaneciera igual a sí mismo. Lo que nosotros creemos que permanece igual a sí mismo, igual a lo que es lo que creemos que es idéntico a sí mismo, es un simple engaño de los sentidos. Los sentidos nos hacen aparecer que las cosas permanecen idénticas, permanecen iguales, pero en realidad no es así. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo están como en un constante devenir, en un constante fluir. Y eso lo es por la temporalidad en la que estamos inmersos. El tiempo justamente es eso, es un no detenerse, un avanzar siempre, dinámicamente, rápidamente. Si no podemos detenernos en un instante, es decir, detengámonos acá, parémonos, no, el tiempo ya pasó. Y algo de esto quería decir Heráclito cuando afirmaba que nadie se baña dos veces en el mismo río. Por eso el arjé para Heráclito va a ser el fuego, porque si miramos el fuego vamos a ver que nunca es igual una llama a la otra, siempre está como en constante metamorfosis, en constante movimiento. El otro de los filósofos y el último que vamos a estudiar es Parménides. Parménides va a ser una posición casi antagónica con Heráclito. Parménides va a decir: las cosas son como son, es decir, el ser es y el no ser no es. No hay una mezcla de ser y no ser, como afirmaba Heráclito, porque Heráclito decía que en el cambio las cosas pasaban constantemente desde el ser a no ser. Ahora son una cosa y luego son otras, y dejaron de ser lo que antes eran. Parménides, por el contrario, va a afirmar: las cosas son lo que son, y en realidad el cambio no existe, el cambio es algo aparente, parece que las cosas cambian, pero la esencia de las cosas permanece siempre igual. Y el hombre debe considerar eso, la esencia de las cosas, lo que las cosas son en sí mismas. Y el cambio, no darle importancia, porque en realidad
es algo de mera apariencia, sino no tiene una realidad ontológica, una realidad metafísica, ¿sí? Este entonces es como el planteo del origen de la filosofía, visto desde una doble perspectiva, una perspectiva conceptual con las causas del filosofar y una perspectiva histórica con los filósofos presocráticos. Repito que podríamos decir mucho más al respecto de ambas cosas, pero intentamos ser concisos, resumir y darles a ustedes los rudimentos más básicos y elementales para que puedan comprender los temas. Les agradezco a todos, particularmente a Francisco Carrasco, que es quien está produciendo este video. Es él, aquí está. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Me la dejaste picando. Muy bueno.